Bien, profesor, vamos a iniciar para darle fluidez a la reunión del día de hoy. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver qué es lo que se pretende con esta reunión. De hecho, son dos situaciones las que se pretenden abordar el día de hoy. Vamos a abordar cómo va a quedar el aspecto de las tecnologías, cómo vamos a quedar las tecnologías con este nuevo modelo educativo que se va a implementar el siguiente ciclo escolar. Ahorita estamos en el proceso completamente de estar analizando, practicando lo que se conoce como programa analítico a partir de un programa sintético. Y a partir de todo lo que se está generando ese ciclo escolar, pues nos tiene que servir para poder arrancar el siguiente ciclo escolar ya con la NEM. Entre comillas, pues estaríamos arrancando con primer grado, pero como veo las cosas, no hay nada dicho, no nada está escrito, posiblemente iniciemos con primero y segundo, y en una de esas hasta con los 3 grados, no sé. Dice, hacer un acercamiento a la nueva escuela mexicana, pero desde una perspectiva de las tecnologías en secundaria. No sé si a ustedes les ha quedado un poquito el sabor de boca, si ya lo han trabajado, que espero que sí, en sus planteles se les está realizando el programa analítico. Pareciera que a veces como que tecnologías pierde cierta esencia, ¿no? Como que todo se está planteando desde una visión de materias académicas, no materias duras, materias exactas. Pero bueno, sí es importante que al finalizar esta reunión tengamos bien en claro, porque es uno de los propósitos, la parte tan medular que nosotros vamos a jugar en la nueva escuela mexicana. Es fundamental que nosotros tengamos conocimiento perfectamente de hacia dónde va la nueva escuela mexicana y cómo nos vamos a insertar, cómo nos vamos a acomodar, porque al fin y al cabo una de las prioridades de esta nueva escuela mexicana pues son resolver o atacar problemáticas de la sociedad, de la comunidad inmediata donde se encuentran nuestros planteles. Y ahí es donde los proyectos que se generen en nuestras tecnologías, lo que va a dar el impacto, lo que va a tener relevancia para poder defender, ¿sí? De poder defender las disciplinas antes llamadas asignaturas, antes llamadas talleres de tecnología, desde donde nosotros podemos aportar a lo que se pretende en la resolución de problemáticas, ¿no? El atacar necesidades de la comunidad. Es bien importante que nosotros entendamos cuál va a ser la función de las tecnologías, porque a partir de ahí vamos a poder defender, insisto, cuál es el enfoque, cuál es la misión, cuál es el propósito de mi disciplina, mi taller, mi robótica, mis sistemas de control y automatización, mi electricidad, mi mecánica, mi informática, cómo es tan importante mi disciplina para aportar a lo que es el programa analítico. Vamos a realizar un comparativo desde una perspectiva pedagógica de lo que se planteaba en los 3 últimos programas que nos han tocado, yo creo que a la mayoría, abordar. Tenemos el programa del 2011, tenemos el programa del 2017 con diferentes gobiernos y perdón, tenemos un nuevo programa con otro gobierno, con otra perspectiva. Sí, a veces es difícil poder estar estableciendo cimientos con nuestro quehacer docente cuando hay tantos cambios tan radicales en tan poco tiempo. Se dicen que en el 2011 el estudiante y sus procesos de aprendizaje estaban en el centro. 2011, el estudiante al centro, así de sencillo. 2017, el planteamiento educativo basado en el humanismo pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Seguimos teniendo al individuo, al estudiante como centro, pero ya no desde una perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje como parte fundamental. Ahora tenemos que buscar que también el individuo se reconozca a sí mismo para que pueda aportar. Entonces, en el 2017 se involucra al humanismo como parte fundamental del modelo educativo. 2022, ya no es el individuo el que está al centro. Ahora va a ser la comunidad como núcleo de los procesos educativos. Sigue siendo perfectamente, y es lo que yo lo hemos escuchado hasta en la sopa, ¿no? Lo comemos en la sopa. El humanismo está marcando lo que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana, pero ya no desde una perspectiva del humanismo como individuo, sino el humanismo se reconoce como individuo y es capaz de aportar a la sociedad, que ese es el principal enfoque que trae este programa de estudios. Más sin en cambio, sabemos perfectamente que los saberes, haceres, son fundamentales en cualquier disciplina, materia, asignatura, taller, como quieran llamarle, porque sigue siendo la misma situación, le dan
un nombre diferente, pero estamos hablando que si en matemáticas, si en español, si en historia, si en robótica, forzosamente tendremos que pasar por los saberes haceres. Y aquí algo me preocupa, que la prioridad va hacia la parte de qué aporta el individuo a la sociedad y como que no veo tan claro los saberes haceres, que es fundamental. Ceneval sigue siendo el principal el rector de instrumentos de muchas categorías, desde hacer instrumentos para ingresar al bachillerato, para ingresar a una escuela superior, para obtener un trabajo, etcétera. Entonces siguen habiendo saberes y haceres establecidos cuando necesitamos medirnos o calificarnos, o sí, calificarnos con otras personas que aspiran a lo mismo, y obviamente no me van a preguntar hasta cierto punto sobre el humanismo, van a dirigirse completamente a saberes haceres. Entonces, sí, desde mi perspectiva es parte fundamental no olvidar que la principal filosofía pedagógica que maneja ese programa es el humanismo. Debemos de considerar los saberes haceres como parte fundamental para poder llegar, para poder proponer, para poder cooperar en la sociedad. En el 2011 hablábamos de competencias, habilidades, conocimientos, valores, actitudes, estándares y aprendizajes esperados. ¿Qué tan competente eres para poder en un momento determinado poder utilizar ese conocimiento, esas habilidades, esas destrezas para ponerlos en práctica en una situación real? Netamente, compañeros, estamos hablando del constructivismo. Ahorita más adelante vamos a abordar estas filosofías pedagógicas, ¿no? Pero de entrada, estamos hablando qué tan competente eres, que mi alumno es competente si realmente desarrolla aprendizajes esperados. Y eso significa que utilice el conocimiento, la habilidad en momento real, en un problema que tenga fuera de su entorno escolar, ¿no? Que realmente lo pueda aplicar en su realidad, en su comunidad. En el 2017 seguimos hablando de competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero fortalecer las habilidades socioemocionales, ¿no? Fortalecer las habilidades socioemocionales es fundamental para que el ser humano crezca como individuo, y estamos hablando nuevamente del humanismo. En el 2022 estamos hablando que la educación es para la democracia. Se aprenden valores, saberes, conocimientos y habilidades para ejercer su ciudadanía de manera crítica, activa y solidaria. Pensemos en la democracia como esa capacidad de poder opinar, de poder ser opinado, de tener la libertad de interactuar, de tener la libertad de analizar, de criticar, de proponer, de generar, tener todo este cúmulo de cimientos que me permitan proponer, que me permitan hacer que la ciudadanía crezca, que mi comunidad crezca. Desde esta perspectiva, pues obviamente, ¿no? Estamos hablando que ya el individuo es como que el segundo aspecto más importante, porque lo importante no es el ser humano y lo que él manifiesta, sino lo que puede aportar a la sociedad. Básicamente aquí tenemos constructivismo con humanismo, y aquí también seguimos teniendo constructivismo con humanismo, y ahorita vamos a ver por qué, pero la carga, la principal señal que nos está dando este programa es: me interesa que generes seres humanos que tengan la posibilidad de proponer, de hacer crecer a su sociedad. Bien, vamos a ver unos glosarios de términos en donde vamos a analizar algunos conceptos fundamentales para poder abordar estos modelos educativos o estas filosofías educativas, perdón. Tenemos que la pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de métodos y técnicas aplicadas a la educación y a la enseñanza. Analiza los fenómenos educativos a fin de aportar soluciones de manera sistemática, con el objeto de brindar apoyo y orientación a la educación en todos sus aspectos. En la pedagogía, si nosotros agarramos cualquier programa de estudios que ustedes hayan trabajado, vamos a encontrar que los aprendizajes esperados, que los propósitos, que los objetivos en anteriores programas, que el perfil de egreso, y que todos y cada uno de los temas y contenidos que están propuestos en un programa de estudios tienen que ver completamente con la parte pedagógica. Ahí está toda la esencia de hacia dónde tengo que dirigir a mis alumnos. La pedagogía nos indica el qué se va a enseñar. Didáctica. La didáctica es una herramienta pedagógica que se aplica de manera simultánea con otros métodos de enseñanza para garantizar el máximo desempeño en el proceso de aprendizaje. Todas las orientaciones didácticas, la metodología que yo voy a aplicar para poder estar mediando, desarrollando, evolucionando el proceso enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con la parte de la didáctica. En pocas palabras, la didáctica nos va a decir el cómo voy a hacer que el conocimiento se genere en mis alumnos, que a partir de aprendizajes previos se generen nuevos conocimientos. Pedagogía es el qué,
temas, contenidos, perfil de egreso, y la didáctica es el cómo. ¿Qué metodología, qué estrategias, qué técnicas, qué material didáctico voy a utilizar, qué formatos de evaluación son los que voy a proponer para medir el desempeño, los aprendizajes esperados de mis alumnos y hasta cierto punto poder redirigir hacia dónde quiero llegar. Obviamente la redirección que yo tendría que hacer es en la parte de la didáctica. Esa estrategia no me está funcionando, esta metodología no me está funcionando. Entonces tendré que ver de qué manera hago llegar todo lo que es la pedagogía, contenidos, lograr el perfil de egreso, lograr aprendizajes esperados, de tal manera que yo llegue a buen término en un ciclo escolar. Entonces, el qué en la pedagogía, qué enseño, el cómo lo enseño en la didáctica. Viene un término que es fundamental para poder entender hacia dónde nos dirige la NEM, epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía interesada en estudiar cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Cuando hablamos de epistemología es de qué manera se genera el conocimiento en los individuos, en el ser humano. Así de sencillo, la epistemología nos va a estar visualizando el cómo se está adquiriendo el conocimiento para poder generar más conocimiento. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la epistemología clásica, la forma de cómo se aprende desde un enfoque clásico. Y me estoy remontando desde los griegos, desde los filósofos griegos, en donde se empieza a sustentar todo esto. De verdad, lo que estoy haciendo es tratar de bajar estos conceptos a lo más entendible posible para ponerlos en práctica. Si hay puristas aquí escuchándome, discúlpenme, lo trato de hacer lo más fácilmente comprensible para poder aterrizar y generar algo en la reunión del día de hoy. Materialismo es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de la materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. Para el materialismo, el objeto del conocimiento es lo más importante. Como objetos de conocimiento, podemos encontrar a todas las leyes que ustedes conozcan, que si la ley de Ohm, que si la ley de Kirchhoff, que si la gravedad, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, que si yo quiero estudiar a un insecto, que si yo quiero estudiar al sistema solar, esos serían mis objetos de estudio. Y para el materialismo eso es lo más importante. El objeto de estudio es lo más importante. Idealismo. Las cosas solo existen en la medida en que pueden ser ideadas o percibidas conscientemente o racionalmente por el ser humano. Para el idealismo, lo más importante no es el objeto de estudio. Lo más importante es que hay un ser vivo con la capacidad de razonar, con la capacidad de cuestionar, con la capacidad de criticar, y esa capacidad es lo esencial para poder generar el conocimiento. Recordemos que el materialismo y el idealismo lo que tratan de explicar es cómo se genera el conocimiento. El materialismo dice, el objeto de estudio ya está, el conocimiento ya está, eso es lo más importante. El idealismo dice, no, lo más importante no es el objeto de estudio, es el ser humano que tiene la capacidad de razonar. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Tenemos a esa historia, ¿no? Que tantas veces hemos escuchado. Está Isaac Newton de momento sentado, recargado en un árbol y se le cae una manzana. Desde una perspectiva materialista, lo principal es entender que la gravedad estaba ahí sin Newton, con Newton, desde los principios de la creación de nuestro planeta, del sistema solar, etc. La gravedad está ahí. Eso es el materialismo, entender que lo prioritario es que le cayó la manzana y ahí estaba la gravedad como tal. Y el idealismo dice, no, lo importante no es la gravedad, lo importante es que Newton tenía la capacidad de cuestionar, de criticar y de poder llevar su cuestionamiento a entender que existe la gravedad, que descubre la gravedad. Ahí está fácilmente entendible. Materialismo, la gravedad es lo importante, idealismo no, la capacidad de razonar es lo importante. Vamos con el materialismo histórico. El desarrollo y evolución de la sociedad se da a partir de las relaciones entre ellos mismos y su aporte a los procesos de producción. El materialismo sigue pensando que lo material es lo importante, el objeto de estudio es lo importante, pero no se puede dar únicamente porque un individuo va, llega y vio, no, se tiene que dar también acompañado de esos procesos de correlación, de estar conviviendo con tus pares, y por lo general el materialismo histórico defiende mucho la idea de que en diferentes etapas de la humanidad, a raíz de los procesos productivos, esas relaciones que se dan en los procesos productivos, es que se empieza a generar el conocimiento. Fundamental entender entonces que el materialismo histórico
está promoviendo que esas relaciones interpersonales, esa comunión, esa conjugación de al mismo tiempo estar en un mismo espacio, diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de opinar, de criticar, de cuestionar, es lo que da origen a quién, al conocimiento. Epistemología, recordemos la forma en cómo se aprende. El materialismo histórico, posteriormente vamos a darnos cuenta que es parte fundamental de lo que se aplica en la actualidad, que es el constructivismo. Vamos ahora con el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico y solo puede darse a partir de nuestra capacidad de razonar. El positivismo empieza a dar como una metodología, como un sistema de cómo se genera el conocimiento. Y aquí viene el famoso método científico. Observo, formulo una propuesta, una hipótesis, hago comprobaciones, hago mediciones, etcétera. Cuando hablamos de idealismo, perfecto, estamos hablando de que la idea del ser humano, su capacidad de pensar es lo que importa. Ah, bueno, pues el positivismo dice, sí, estoy de acuerdo, me sustento en lo que tú dices, más bien en cambio hay que darle cierta formalidad al proceso de cómo se aprende. Y básicamente estamos hablando del método científico. Vamos con el constructivismo. La teoría del constructivismo indica que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que lo rodea, basadas en esquemas mentales que ya tiene previamente definidos. Esto es básicamente, profes, lo que sustenta el constructivismo, basarme en lo que ya sabe el chico para poder construir nuevos esquemas cognitivos. Y eso es a lo que llamamos básicamente aprendizajes previos. El constructivismo se basa de lo que el chico ya sabe para poder, a partir de ahí, ir generando y construyendo el edificio del conocimiento. La teoría del constructivismo aplicada a la educación indica que es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definen sus propios aprendizajes. El objetivo es que puedan hacer frente a cualquier problema o situación que surja en el futuro. Ya tienen aprendizajes previos, yo como docente soy el mediador, no soy el conductista del conocimiento. Memoriza, aprende, transmítelo en un examen y con eso te evalúo y me estás demostrando que ya tienes el conocimiento, que ya te apropiaste del conocimiento. No, en el constructivismo lo que estamos haciendo es generar el aula, generar el ambiente, generar perfectamente estipulado hacia dónde se pretende llevar el conocimiento. Yo soy el mediador del conocimiento, tú, alumno, alumnos, en esta comunidad que estoy generando, ustedes son los que deben de apropiarse del conocimiento a través de esas relaciones que tienen mucho que ver con el materialismo histórico. Lo fundamental es las relaciones entre individuos, es lo que genera que se siga ese proceso de aprendizaje. Humanismo. El humanismo es una corriente filosófica y cultural que integra las virtudes humanas. Promueve el conocimiento, defiende la igualdad y se preocupa por la relación que existe entre el ser humano y el mundo. También se describe como la filosofía de la vida, democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho a la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Desde una perspectiva humanista, fíjense bien, tenemos el objeto de estudio y tenemos a la persona que razona. Desde una perspectiva humanista, está bien, no tengo ningún problema que exista el objeto de estudio, que exista la persona que razona, que insista, que existan relaciones entre los seres humanos para que se siga promoviendo el aprendizaje, pero lo más importante es lo que aportas a la sociedad. Más allá de un individualismo, de qué ser humano eres y en qué ser humano te estás convirtiendo con todos tus saberes, con todos tus haceres, con todo tu esquema cognitivo que se ha ido construyendo en base a conocimientos previos, etcétera, para mí lo más importante es que vas a aportar a la sociedad. Y desde esta perspectiva, el humanismo cobra mucha fuerza, en los últimos dos programas de estudio que estamos analizando en el 2017 y obviamente en el 2022 es entender que la comunidad, principalmente en el que nos interesa, va a ser lo más importante. ¿Qué se le aporta a la comunidad? Desde el humanismo, primeramente me reconozco como ser humano, me reconozco cuáles son mis capacidades, me reconozco como una persona crítica, me reconozco como una persona que tiene la capacidad de ser criticado, pero bueno, ¿en qué momento lo voy a poner en práctica? En el momento en que interaccione con los demás. Esta es la parte medular de lo que nos está pidiendo este nuevo modelo educativo. Por lo que tenemos este esquema. La nueva escuela mexicana se fundamenta en materialismo e idealismo, sí, pero queda completamente en el corazón de la Tupsi Pop, ¿no? Hasta el centro de mi paletita, ahí tenemos al materialismo y al idealismo. Y les voy a decir por qué.
porque al fin y al cabo tenemos que tomar en cuenta al objeto del conocimiento y a las personas que tienen la capacidad de construir su propio conocimiento. ¿Tenemos que pasar forzosamente por el materialismo histórico? Claro que sí. Aquí estamos tomando en cuenta que las relaciones entre las personas en una misma comunidad, en este caso estamos hablando de un grupo, de un taller, de un laboratorio, etcétera, pues esas relaciones van a permitir el crecimiento como seres humanos, pero al mismo tiempo van a permitir aportar hacia los demás, ¿no? Para poder ayudar o coadyuvar con su crecimiento. Y el positivismo, que insisto, tiene que ver mucho con el método científico, va a permitir darle estructura, darle forma, darle, darle la redundancia, formalidad al aprendizaje. Y aquí, profes, aquí en el positivismo, en esta parte perfectamente vamos a encontrar a la currícula de nuestros alumnos en materias exactas, perdón, en materias o en ciencias duras, ciencias exactas, las matemáticas, la química, la física, etcétera, ¿no? La biología. Aquí el positivismo se va a apoyar perfectamente del método científico para poder hacer llegar el conocimiento. El materialismo histórico da paso al constructivismo y aquí encontramos pues esa currícula del chico en donde las relaciones, el trabajo en equipo, el poder tener una perspectiva metodológica de cómo el docente está llevando su materia, donde puede ser STEAM, donde puede ser resolución de problemas a través de proyectos, etcétera, es aquí donde nosotros como actividades tecnológicas pues podemos visualizar, ¿no? Principalmente qué es lo que se hace, qué es lo que se realiza en nuestras aulas, en nuestras disciplinas. Fomentado directamente, insisto, en que el chico busque su propio conocimiento, nosotros como mediadores, busque sus aprendizajes previos, los utilice para generar nuevos conocimientos y a través de la convivencia se siga generando más andamiajes del conocimiento. Pero bueno, ¿qué nos pide la nueva escuela mexicana? Que todo esto quede encapsulado, sí, pero lo más importante es lo que el ser humano aporta a la sociedad. Por eso el humanismo queda en la parte exterior de mi paleta Tutsi Pop.